La independencia del ser. La capacidad de acceso de la conciencia a su propio procesamiento y la idea de que de este procesamiento emerge la conciencia son contradictorias y mutuamente excluyentes. Por lo tanto, debe existir un ser independiente del procesamiento y de la conciencia. En una serie algorítmica, el algoritmo final contiene a toda la serie, pero su existencia no se puede desligar de la serie, de tal forma que no podría conservarse como algoritmo final y al mismo tiempo recorrer un paso previo a su emergencia. Para la conciencia no existe recorrido, sino vivencia absoluta. Por tanto, al conectarse con cualquier algoritmo de la serie, se transformaría en este y no podría conservar el punto de referencia del algoritmo final, al mismo tiempo que vivir un algoritmo previo. Por ello es necesario un tercer principio completamente independiente del procesamiento y de la conciencia, y este es el ser. Retomando dos aforismos de Patanjali, los estados de la mente son siempre conocidos porque el señor de la mente, Purusha, es incambiable. La esencia del conocimiento, el Purusha, siendo incambiable, cuando la mente toma su forma, se vuelve consciente. En términos fisiológicos, lo anterior ocurre cuando el campo neuronal interactúa con el campo cuántico sin afectarlo. Implica esto que la morfología del campo neuronal encaja perfectamente en el campo cuántico. Solo es posible llegar a este nivel si la neurosintergia fuera capaz de volverse infinita. Esto ocurriría si solo los últimos niveles neurosintérgicos de cualquier procesamiento inclusivo fueran retroalimentados a los niveles iniciales. Veamos lo anterior con más detalle. Cualquier proceso perceptual implica por lo menos tres operaciones. En primer lugar, el contacto de los receptores con la organización del espacio que contiene la información algoritmizada de un objeto. En segundo lugar, la transformación de ese espacio a un código neuronal. Por último, todas las operaciones de interacción de campos que he descrito. En algún momento del procesamiento surge la experiencia perceptual y la conciencia de la misma. Este momento es muy posterior a la activación de los receptores y a la codificación y decodificación neuronal, y sin embargo la conciencia puede tener acceso a los instantes iniciales de procesamiento. Desde un punto de vista fisiológico ortodoxo, lo anterior es un absurdo. Implicaría una independencia de la conciencia con respecto a su procesamiento, pues sólo esta independencia podría explicar la capacidad de acceso. Ahora, esta capacidad no es ilusoria. Patanjali describió el método para lograrla, y este método no es otra cosa más que samyama, aplicada al propio proceso perceptual. De hecho, aplicando este método, la experiencia de la conciencia recorriéndose a sí misma es absolutamente vivencial y realizable por cualquier ser humano. Además de los extraordinarios beneficios del samyama, aplicado al proceso perceptual, la vivencia directa de acceso al procesamiento hace resaltar la incógnita de independencia en toda su fuerza. Antes de continuar en el análisis de esta independencia, me gustaría hablar un momento acerca de los beneficios del samyama aplicado al procesamiento perceptual. Recordemos que todo samyama involucra tres pasos. Primero, la concentración total en el fenómeno, objeto o evento que se desea conocer. En segundo término, un mantenimiento de esta concentración hasta que comienza a ocurrir un fluir de conocimiento directo relativo al objeto. Y en tercer lugar, la transformación de la forma del objeto al significado del mismo.
Este último punto es una expansión neurosintérgica al igual que cualquier asignación de significado. Pues bien, cuando el samyama se aplica al proceso perceptual y se logra independizar la primera fase de este proceso, es decir, el contacto de los receptores con la organización del espacio del resto del mismo, se adquiere la capacidad de reconocer en forma directa la estructura y el significado del espacio previo a cualquier intervención neuronal en el mismo. En otras palabras, se logra independizar el contenido informacional objetivo de un fenómeno o un objeto de la intervención y procesamiento cerebral del mismo. Este hecho implica el desarrollo de la capacidad de conocer en su esencia a la creación de la experiencia. El sujeto que logra hacer lo anterior sabe que él interviene activamente en esta creación y reconoce su participación en la misma. Logra así un autoconocimiento profundo al mismo tiempo que un conocimiento objetivo acerca de la realidad. El término objetivo está empleado aquí en un sentido menos totalizador que en el capítulo anterior. En aquel objetivo hacía referencia a cualquier experiencia. Aquí objetivo se refiere a la información contenida en la organización del espacio antes de la intervención del cerebro en su decodificación. Una técnica de retroalimentación que estoy investigando en la actualidad permite realizar samyama sobre el procesamiento perceptual. Consiste en presentarle a un sujeto el registro de sus potenciales provocados por una luz. Esta retroalimentación permite que el sujeto aprenda a reconocer y a controlar todos y cada uno de los componentes de sus potenciales. Este reconocimiento es en realidad un acceso al propio procesamiento y constituye una nueva aplicación del antiquísimo método de samyama. Es un samyama aplicado a potenciales provocados. Por supuesto que lo anterior nada dice acerca de la independencia del ser y de la conciencia excepto que existe. Ahora retomaré este problema. El pensamiento occidental no acepta la independencia del ser y por ello acude al análisis como medio para adquirir conocimiento. El pensamiento oriental se basa y da por un hecho la realidad de la independencia y considera que el conocimiento se da, fluye, cuando se logra establecer un contacto con el ser. La cábala judía habla de la existencia de un espíritu independiente que colorea y da luz a la experiencia. El pensamiento hindú considera la existencia de un cuerpo, una mente ligada al mismo, y un ser independiente de ambos. La cienciología considera la existencia de un tetán, ser o conciencia, independiente y creadora de todo lo existente. Solamente la fisiología, como parte del pensamiento occidental, no acepta la independencia, aunque toda la evidencia de acceso al procesamiento la apoye. Swami Vivekananda habla de la naturaleza y del ser como de dos entidades separadas e independientes. El problema que enfrenta el pensamiento fisiológico tradicional al considerar la independencia del ser es la necesidad inherente al análisis de encontrar algún sustrato energético al ser y a la independencia. Con la mayor facilidad, este pensamiento tradicional puede llegar a considerar como necesaria la obligación de detallar, o al menos hipotetizar, en la existencia de algún principio energético completamente diferente de todos los conocidos. Este pensamiento es falso y relativo. Implica el no abandono de una estructura establecida que considera básico el determinar un sustrato cualquiera que éste sea. Además es aristotélico e incapaz de trascender la consideración de causa-efecto. La independencia del ser es precisamente el abandono de la consideración de sustrato y la aceptación de un principio acausal. El ser, como primer dato y como principio, es difícil de aceptar por el pensamiento occidental, pero esta dificultad no es prueba concluyente de la inexistencia de la independencia. Si analizamos a la experiencia como propiedad emergente, nos encontramos con un límite.
este límite es la inconmensurabilidad de la experiencia en sí con respecto al último proceso fisiológico que puede hipotetizarse como su sustrato, esto es, la interacción del campo neuronal con la sinergia del espacio. Entre esta interacción y la experiencia existe un abismo. Si el ser y la experiencia en sí es vislumbrada como primer dato independiente, la dificultad de la inconmensurabilidad se salva sin que se invalide la interacción de campos como proceso necesario para trasladar al ser a un plano temporal y espacial. De esta forma, aún partiendo de la experiencia como propiedad emergente, se llega a la misma conclusión de independencia. Por supuesto que la independencia del ser plantea incógnitas muy profundas. Quizá ayude a resolverlas el segundo aforismo de Patanjali y el comentario de Vivekananda. El yoga sin pedir, por el control, que la sustancia o elemento fundamental que constituye la mente, chitta, tome diversas formas, vrittis. Esto requiere bastante explicación. Tenemos que comprender qué es el chitta y qué son los vrittis. Yo tengo ojos, los ojos no ven. Separemos el centro cerebral que está en la cabeza, los ojos seguirán ahí, con la retina completa, así como también las imágenes de los objetos sobre ella, y no obstante los ojos no ven. De modo que los ojos solo son un instrumento secundario, no el órgano de la visión. El órgano de la visión está en un centro nervioso del cerebro. Los dos ojos no son suficientes. Algunas veces un hombre está dormido con sus ojos abiertos. La luz está ahí y también los objetos están ahí, pero es necesaria una tercera cosa. La mente debe conectarse al órgano. El ojo es el instrumento externo. Necesitamos también el centro cerebral y la actuación de la mente. Pasan vehículos por la calle, pero no escucháis esos ruidos. ¿Por qué? Porque la mente no se ha adherido al órgano auditivo. Primero está el instrumento, luego el órgano y en tercer término la conexión de la mente a ellos dos. La mente toma la impresión ulteriormente y se la presenta a la facultad determinativa, buddhi, la cual reacciona. A la par de esta reacción surge en forma repentina y rápida la idea del yo individual. Luego esta mezcla de acción y reacción es presentada al purusha, al alma real, que percibe un objeto en el conjunto de esa mezcla. Los órganos, indriyas, junto con la mente, manas, la facultad determinativa, buddhi, y el ego, ahamkara, forma el grupo llamado antakaramna, instrumento interno. Ellos no son sino variados procesos de la mente material chitta. Las olas de pensamiento que se levantan en el chitta son llamadas vrittis, literalmente remolinos. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es una fuerza, como lo es la gravitación o la repulsión. Del almacén infinito de fuerza de la naturaleza, el instrumento llamado chitta saca algo, lo absorbe y lo envía al exterior como pensamiento. Nosotros tomamos la fuerza del alimento y de este alimento el cuerpo adquiere el poder de moverse, etc. Las otras, las fuerzas sutiles, son emitidas en aquello que llamamos pensamiento. De modo que vemos que la mente no es inteligente, sin embargo aparece como siendo inteligente. ¿Por qué? Porque el alma inteligente está detrás de ella. Vosotros sois el único ser senciente. La mente es solo un instrumento por medio del cual captáis el mundo exterior. Tomemos este libro. Como libro no existe afuera. Lo que existe afuera es desconocido e incognoscible. Lo incognoscible lleva a la sugestión que golpea la mente y la mente proclama la reacción en la forma de un libro. De igual manera que cuando es tirada una piedra en el agua reacciona en contra en la forma de ondas. El universo real es el que ocasiona la reacción de la mente. Una forma de libro, una forma de elefante o la forma de un hombre no está afuera,
todo lo que nosotros conocemos es nuestra reacción mental de la sugestión externa. Dijo Juan Stuart Mill, la materia es la permanente posibilidad de sensaciones. Es solamente la sugestión que está fuera. Tomemos una ostra, por ejemplo. Sabemos cómo se hace la perla. Un parásito entra en la valva y causa una irritación. La ostra segrega una especie de esmalte y lo encierra. Y esto hace la perla. El universo de la experiencia es nuestro propio esmalte, podría decirse. Y el universo real es el parásito sirviendo de núcleo. El hombre ordinario nunca entenderá esto porque cuando trata de hacerlo, extrae un esmalte y lo que ve solamente es su propio esmalte. Nunca ve el núcleo. Ahora nosotros comprendemos qué quiere decir britis. El hombre real está detrás de la mente. La mente es el instrumento en sus manos. Es su inteligencia la que se está filtrando a través de la mente. Solo cuando os paráis detrás de la mente, ella se vuelve inteligente. Cuando el hombre la abandona, cae hecha trizas y no es nada. De manera que ahora comprendéis qué significa chitta. Es la sustancia o elemento fundamental de la mente, y britis son las ondas y olas que se levantan cuando una causa externa tropieza con ella. Estos britis son nuestro universo. Cuando su superficie está cubierta de rizadas olas, no podemos ver el fondo de un lago. Solamente podemos tener una vislumbre del fondo cuando se han apaciguado las olas y el agua está calma. Si el agua está turbia o está agitada continuamente, el fondo no será visto. Si está clara y no hay olas, veremos el fondo. El fondo del lago es nuestro propio ser. El lago es el chitta y las olas son los britis. Por otra parte, la mente actúa en 3 estados, uno de los cuales es torpidez, llamado tamas, que se encuentra entre los brutos e idiotas. Solo produce actos dañinos. Ninguna otra idea entra en ese estado mental. Luego está el estado activo de la mente, rayas, cuyo objetivo principal es poder y placer. Alimenta esta idea, seré poderoso y dominaré a los demás. Después sigue el estado llamado sattva, de serenidad, calma, en el cual cesa toda ola, y el agua del lago de la mente se vuelve clara. No es inactiva, sino más bien intensamente activa. Ser calmo es la más grande manifestación de poder. Es fácil ser activo. Aflojad las riendas y los caballos os arrastrarán en su carrera. Cualquiera puede hacer eso, pero aquel que pueda refrenar los indómitos caballos es el hombre fuerte. ¿Quién requiere mayor fuerza, aquel que suelta las riendas o aquel que es capaz de frenar? El hombre calmo no es torpe, negado u obtuso. No debéis confundir sattva con torpeza, ignorancia o pereza. El hombre calmo es aquel que tiene control sobre las olas mentales. La manifestación inferior de la fuerza es la actividad y la superior es la calma. El chitta está tratando siempre de retornar a su natural estado puro, pero los órganos lo dirigen hacia afuera. Restringir y detener esta tendencia a exteriorizarse y comenzar el viaje de retorno hacia la esencia de la inteligencia es el primer paso en el Raja Yoga, porque solamente en esta forma el chitta puede obrar adecuadamente dentro de su propia esfera. Aunque el chitta está en todo animal, desde el más inferior al más elevado, únicamente en la forma humana es donde lo encontramos como intelecto. Hasta tanto la esencia o sustancia mental no pueda tomar la forma de intelecto, no es posible para ella retornar a través de todas estas etapas y liberar al alma. El logro de la salvación por vía directa, en forma intuitiva, es algo imposible para la vaca o el perro, aunque ellos tienen también mente porque su chitta no puede todavía asumir esa forma que llamamos intelecto. El chitta se manifiesta en las siguientes formas: dispersa, confusa, esforzándose por reunirse, tratando de mantenerse en un tema y concentrada.
La forma dispersa es actividad, su tendencia es manifestarse como placer o dolor. La forma confusa es reflejo de la ignorancia, tiende a dañar. El comentador dice que la primera forma es natural en los devas, ángeles, y la segunda en los demonios. La forma que sigue es cuando trata de juntar las fuerzas dispersas y reunirlas. Luego tenemos el esfuerzo por sujetarlo o mantenerlo en un sitio, tema u objeto. Y finalmente la forma concentrada es lo que nos lleva al samadhi. La facultad determinativa equivale a la comparación de los neuroalgoritmos del árbol de convergencia con los neuroalgoritmos almacenados en la memoria. La repentina y rápida aparición del yo no es otra cosa más que la actividad del meta-algoritmo y la unificación de la actividad cerebral en el campo neuronal. Vivekananda dice que la mezcla de acción-reacción es presentada al Purusha, el alma real que percibe un objeto en el conjunto de esta mezcla. Esto equivale a la interacción del campo neuronal con la estructura energética del espacio bajo la focalización del factor de direccionalidad. Cuando el campo neuronal proviene de un funcionamiento altamente neurosintérgico, la morfología y la estructura del mismo se vuelven indistinguibles de la estructura del campo cuántico. Esto equivale a cumplir la condición expresada en el aforismo: impedir que la sustancia o elemento fundamental que constituye la mente, chitta, tome diversas formas, vritis. La conciencia fisiológica. Cuando un estímulo impacta el sistema nervioso, provoca un patrón de activación hipercomplejo. Esta transformación está íntimamente ligada a la memoria, de tal forma que, como lo ha demostrado Roy John, todo patrón electrofisiológico en forma de potenciales provocados resulta de la mezcla de las características peculiares del estímulo y de la que éste activa en la memoria. Así, lo que percibimos siempre es nuestra propia actividad. Aquí, sin embargo, comienzan las incógnitas. Al decir percibimos, estoy suponiendo la existencia de algo que tiene acceso al patrón electrofisiológico y lo transforma en experiencia. El patrón en sí mismo no es más que una alteración energética muy sofisticada, pero no es la experiencia. Esta última implica un observador, y puesto que éste debe pertenecer a una dimensión inclusiva de la actividad cerebral, debe considerársela independiente de la misma. El método de Samyama sobre potenciales provocados promete y permite la vivencia de la independencia del observador. Escuchemos qué tiene que decir Patanjali Vivekananda acerca de lo anterior. Durante este tiempo, el tiempo de la concentración, el veedor, Purusha, descansa en su propio estado, inmodificado. Tan pronto como las olas han cesado y el lago se ha aquietado, nosotros vemos su fondo. Así ocurre con la mente cuando está en calma. Percibimos qué es nuestra propia naturaleza, real. No es que nos asociemos a nuestro ser, sino que permanecemos establecidos en nuestro propio ser. La electrofisiología contemporánea reconoce que existen clases o tipos de actividades cerebrales, cada una de ellas asociada con un diferente estado de conciencia. De acuerdo con Patanjali y Vivekananda, memoria es cuando los vritis, aquello que ha sido percibido, no desaparece de inmediato y por medio de impresiones retorna al plano de la conciencia. Podemos tener memoria de la percepción directa, falso conocimiento, engañosa expresión verbal y del sueño con ensueños. Por ejemplo, escuchamos una palabra. Esta palabra es como una piedra tirada en el lago del Chitta. Causa una onda y esta onda produce una serie de nuevas ondas. Esto es la memoria. Lo mismo ocurre con el sueño. Cuando la clase peculiar de onda, llamada sueño, impele al Chitta en una onda de la memoria, se llama soñar. El soñar es otra forma de la onda que en el estado de vigilia es llamada memoria. Supongamos que nuestro cerebro se activa de tal forma que la actividad electrofisiológica de la corteza es desincrónica.
y es de bajo voltaje, al mismo tiempo que aparecen las espigas pontogéniculo-corticales y la actividad del hipocampo es teta. A esto le llamamos sueño paradójico y es acompañado de una serie de experiencias peculiares. Imágenes oníricas. Las imágenes oníricas son la transformación que el observador hace de la actividad cerebral peculiar. Algo debe acontecer entre la actividad electrofisiológica y la experiencia para que la primera se transforme en esta última. El intermediario no es otra cosa más que el observador cuya esencia y naturaleza es el ser. Entre la activación de los receptores y la aparición de la experiencia consciente, suceden una serie de transformaciones energéticas. Existe un momento en la cadena de acontecimientos en el que el contacto con el observador se produce. Desde el punto de vista de la teoría neurosintérgica y del campo, este momento es cuando la actividad cerebral es unificada en un meta-algoritmo y el campo neuronal resultante alcanza la complejidad suficiente como para establecer un contacto directo con el campo cuántico. Este contacto es el correlativo más cercano a lo que llamo el observador, sin embargo no es el observador en sí. De la misma forma, el factor de direccionalidad está determinado por la forma peculiar de activación cerebral, y sin embargo este factor se determina desde otro nivel inconmensurable con esta actividad. La experiencia de luz, tal y como la conocemos los humanos, está definida por el tipo específico de patrón cerebral que es activado por una transformación de una alteración en la organización energética del espacio. Esta peculiar activación cerebral determina la modalidad de la experiencia y por tanto es parte correlativa del factor de direccionalidad, pero no es en sí misma el factor de direccionalidad. El observador y el ser que lo incluye tienen vida propia separada de las ondas cerebrales, pero al percibir a estas las transforman en experiencia temporal y espacialmente caracterizadas. Una de las preguntas más fundamentales que podríamos plantear en este punto es: ¿qué sucedería con el observador si cesaran los patrones cerebrales? Obviamente la transformación de la actividad cerebral en experiencia no tendría lugar al cesar el objeto de la percepción, los patrones electrofisiológicos. Por tanto, el único objeto del observador sería él mismo. El ser se vislumbraría a sí mismo como la única realidad. De acuerdo con Patanjali, el veedor es la inteligencia solamente y aunque es puro, ve a través del coloreado intelecto. Las transformaciones dimensionales. El cerebro es un transformador energético y dimensional. Lo que está contenido en el campo cuántico como una matriz energética hipercompleja es transformado por el cerebro en actividad neuronal y después en un campo neuronal. Recordemos que la interacción de este campo con el campo cuántico, con la participación del factor de direccionalidad, dan lugar a la experiencia humana temporal y especialmente localizada. El indiferenciado campo cuántico se transforma así en experiencia. Lo que previamente era una sopa energética sin cualidades específicas, es transformada a una dimensión distinta. No es correcto afirmar que la experiencia es creada a partir de la actividad cerebral. Más bien, lo preexistente, indiferenciado, sufre una transformación y se nos manifiesta como experiencia. Lo único que no sufre transformación alguna es el observador o ser independiente. Las transformaciones dimensionales son el tema de este capítulo y de cualquier pensamiento que intente entender los fundamentos de la actividad cerebral. Las transformaciones dimensionales siempre implican, más que una creación, una penetración a lo previamente existente como envolvente o contenedor implícito de lo que después se transforma en explícito. El siguiente ejemplo ayudará a entender lo anterior. Las hojas elementales de una rama de palmera tienen la misma forma
bidimensional que la rama a la que se adhieren. Entre la hoja y la rama no ocurre un cambio dimensional propiamente dicho. Se conserva la bidimensionalidad y la forma y se expande un principio común de organización, que es la inclusión. La inclusión es la transformación de la forma y de la organización de la hoja y de la rama al significado de la misma. Cuando todas las ramas de la palmera se observan, entonces sí se vislumbra una transformación dimensional. La palmera como un todo es un eje sosteniendo una esfera. De hoja a rama se conserva la dimensionalidad de espacio, pero de rama a palmera acontece una penetración a la tridimensionalidad. En otras palabras, ocurre una transformación dimensional, pero no por creación, sino más bien por penetración en lo previamente existente. La tridimensionalidad no fue creada sino incorporada por una organización cuando ésta es capaz de penetrarla. Lo mismo acontece con cualquier otra transformación dimensional. El caso del cerebro humano no es una excepción a la regla anterior. Aquí el procesador, en este caso el cerebro, en el anterior la palmera, alcanza una complejidad tal que es capaz de penetrar a la dimensión experiencia y a la dimensión ser. La experiencia se alcanza cuando ocurre la penetración al campo cuántico. La dimensión ser se penetra cuando el campo neuronal se vuelve indiferenciado con la organización del espacio. En el caso de la palmera, el espacio tridimensional existe antes de que la palmera penetre el mismo. El cambio dimensional es penetración y no creación. La unificación emocional y la conciencia corporal. Supongamos que en cierto instante la amígdala cerebral se activa con cierta frecuencia simultáneamente con un cambio en la frecuencia de descarga de las células hipocámpicas y con una disminución en la coherencia de la actividad de los circuitos límbicos. Así, todo este cuadro de activaciones específicas podría ser representado en un neuroalgoritmo y este último, junto con la activación anteriormente descrita, dar lugar a una emoción específica. Supongamos ahora que el lóbulo frontal se desincroniza simultáneamente con una sincronización en ritmo teta del hipocampo y una disminución en la frecuencia de disparo de las células del núcleo caudado. Todo este patrón de activación tridimensional también se podría incluir en un neuroalgoritmo, al que junto con la activación global despertaría una emoción diferente a la anterior. A nivel del campo neuronal existirían dos morfologías tetradimensionales diferentes entre sí como correlativos cercanos de la experiencia emocional. Cada una de las morfologías de los campos neuronales así activados alteraría la organización del campo cuántico al interactuar con él, determinando así un cambio en la organización energética del espacio y del espacio mismo, estableciéndose así un contacto con el observador. Cuando en cambio la activación cerebral es de coherencia total, no existe una alteración diferenciada de la organización energética del espacio, sino una sintonía indiferenciada con el campo cuántico. En este caso el observador está localizado en sí mismo y la experiencia resultante es el ser. Generalmente, somos incapaces de diferenciar los elementos electrofisiológicos que construyen una emoción. Estas últimas son experimentadas como resultantes finales unificadas probablemente como efecto de la unificación neuroalgorítmica. De la misma forma en la que un conjunto de activaciones cerebrales diferenciadas en sus elementos, pero unificadas lógicamente en un neuroalgoritmo, dan lugar a una experiencia emocional unificada. También el cuerpo en cada una de sus estructuras y órganos posee la capacidad de activación diferencial, de unificación y de activación de experiencias. Cada órgano de nuestro cuerpo es sintónico con cierta morfología y frecuencia de campos energéticos y los activa al ponerse en funcionamiento.
La totalidad de nuestro cuerpo orgánico actúa como un conjunto de captadores y emisores morfoenergéticos que en conjunto son experimentados como una conciencia corporal. Nuestro cuerpo se da cuenta y manifiesta reacciones que muchas veces se alejan de nuestros razonamientos y lógica cognoscitiva. Nuestro cuerpo es capaz de recibir y enviar mensajes que pueden o no ser asequibles a un escrutinio consciente. Existe una sabiduría corporal que en muchos casos es mucho más sensible, poderosa y directa que la conciencia cerebral. El acceso consciente a tal sabiduría es uno de los determinantes de la expansión y un paso evolutivo innegable. Volviendo a la consideración del observador en la experiencia del ser, es indudable que ésta constituye un misterio que desafía todo intento de análisis. La consideración de que el ser es experimentado durante un incremento de coherencia cerebral y en general durante un aumento neurosintérgico está basada en observación empírica y no contradice la construcción sintérgico-teórica. Sin embargo, al igual que cualquier experiencia en sí misma, una consideración teórica o una observación empírica no alcanza a explicar en forma directa la vivencia actual de la misma. A pesar de esto, vale la pena meditar en la experiencia del ser como resultante de un indiferenciado contacto del campo neuronal con la estructura energética del espacio, meditación a la que me dedicaré enseguida. Recordemos que cuando nuestro sistema nervioso se pone en contacto con la organización energética del espacio, la transforma en actividad neuronal. Vale la pena repetir que lo que experimentamos y vemos son patrones neuronales. Sin embargo, estos patrones neuronales se nos presentan como experiencias, cada una de las cuales posee una cualidad inefable. Es necesario asumir que quien observa los patrones neuronales en forma de experiencias ejecuta una transformación colosal. Este observador es al mismo tiempo alguna resultante de la actividad cerebral y algo que permanece distanciado de la misma. La experiencia introspectiva muestra que este distanciamiento puede llegar a ser total, de tal forma que lo único experimentado es la existencia en sí, el ser, sin contenido relativo alguno. En esta instancia, el observador se transforma en la misma organización indiferenciada del espacio. La identidad con este absoluto indiferenciado ocurre como resultado de un incremento neurosintérgico. El observador, siendo la interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico, es por ello simultáneamente una resultante de la actividad cerebral y un algo distanciado de la misma. La condición de experiencia relativa implica una cuasi arbitraria selección de una particular realidad de todo el conjunto de realidades posibles contenidas en forma implícita o en potencia en la estructura energética del espacio. Esta selección es por un lado resultado de una organización cerebral heredada y por el otro de la activación de un factor direccional que determina la porción o el rango energético de la interacción de campos que será puesta a la disposición del observador. La experiencia del ser implica o una desaparición del factor direccional o la apertura en abanico del mismo, expandiendo así el rango de realidades transformables y por tanto acercando al observador a la experiencia de lo indiferenciado. La existencia de un factor direccional implica que su procesamiento y puesta en marcha es realizada tras una decisión que necesariamente debe realizar aquello que tiene acceso a todas las posibilidades de transformación. En otras palabras, por detrás de lo que creamos como experiencia específica, debe hallarse aquello que decide la especificidad, y esto solo es posible si el mismo aquello tiene la capacidad de establecer un contacto con la fuente total de posibilidades de las que va a decidir transformar alguna. Este aquello es el ser antes de cualquier transformación neuronal. Puesto que un ser humano es capaz de establecer un contacto directo con este ser, localizado por detrás de lo específico, al hacerlo tiene la posibilidad de ejercer el poder de decisión consciente acerca de la realidad específica que le gustaría experimentar.
El contacto con el ser es entonces el contacto con lo absoluto y la fuente de cualquier posibilidad de creación.